Shalom, shalom, familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos, ¿verdad? En el lugar donde se encuentren, en el país donde habiten, ¿verdad? Que nuestro Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom. En el nombre, por supuesto que siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Moré Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Ok, miren, vamos a... quiero compartirles... es una pregunta de nuestra hermana, nuestra Ajiot, Lilian, ¿verdad? De por acá de Chile. Nuestra hermana Lilian nos hace una pregunta bien importante, muy interesante, muy de mucha profundidad, ¿verdad? Y claro, como yo les digo, ¿verdad? Para mí cada pregunta que ustedes me hacen pues se convierte en todo un tema, ¿sale? Entonces, mire, vamos a ver cuál fue la pregunta de nuestra hermana, de nuestra Ajiot Lilian. Ella leyendo, ¿verdad? Nos comenta que leyendo el pergamino de Yeseskel, conocido en las Biblias como Ezequiel, capítulo 40 al 46, ¿verdad? Nos pregunta lo que ella está leyendo ahí. Está leyendo, ¿verdad? Está leyendo ahí ella un templo que se le reveló a Yeseskel, se le reveló en visión, ¿verdad? Yeseskel está describiendo el templo, un templo, está describiendo, ¿verdad? Las características del templo, las medidas del templo, las entradas del templo, ¿verdad? Está Ezequiel, Yeseskel, ¿verdad? Describiendo también la entrada principal por donde entra el Mashiach Yahshua, ¿verdad? Por donde entran las 12 tribus, por donde entra también el príncipe, que es conocido como el príncipe también, David Melech, que es el rey David, conocido en las Biblias. En el templo se describe lo que es el atrio del templo, lo que es el lugar Kadosh, Kadoshim, pues, ¿verdad? Se describen el propiciatorio también, los altares en donde se hacen los sacrificios de los animalitos, ¿verdad? Y se describe la celebración de las Moed solemnes de Levítico 23, ¿verdad? Todo eso se le revela a Ezequiel, ¿verdad? Se le revela también, habla ahí de una repartición de las tierras. En todo desde el capítulo 40 en adelante hasta terminar lo que es Ezequiel, habla de este templo, habla de una repartición de tierra a las tribus, ¿verdad? Habla de la celebración de las Moed solemnes. Y nuestra hermanita ¿verdad? Con Metsu ya por su pregunta, todo como siempre se lo digo, excelentes. Es bueno leer, escudriñar las escrituras y todas las dudas, inquietudes que tengan, ¿verdad? Es bueno preguntarlas para despejar dudas, para reafirmar lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y en su caso también, ¿verdad? Que nos sirva todo esto como una edificación. Edificarnos, por supuesto, ¿verdad? Edificar el templo, acuérdense, edificar el templo de nuestro Padre Yahweh, que ahora nuestro cuerpo es templo de nuestro Padre Yahweh. Entonces, ¿cómo lo edificamos? Escudriñando las escrituras, leyendo las escrituras, obedeciéndolas, aceptando a Yahshua en nuestros corazones, aceptando a nuestro Padre Yahweh, aceptando a nuestra Madre, el Ruach Yakodesh, y andando por el camino de Torah. Es como nosotros edificamos, ¿verdad? El templo de nuestro Padre Yahweh. Lo edificamos bajo fundamentos, ¿verdad? O bajo cimientos de la roca,
para que cuando lleguen tempestades, ¿verdad? Como lo dicen los mal llamados evangelios, ¿verdad? Cuando lleguen tempestades, ciclones, tormentas, todo lo que sea terremotos, etcétera, no lo pueda derribar. ¿Sale? Y todas, por eso estas preguntas no son casualidades. Yo siempre se los he comentado. Son causalidades, porque nuestro Padre se los pone a cada uno de ustedes en su mente y en su corazón, ¿verdad? El preguntar, el hacer estas preguntas, ¿para qué? Porque nuestro Padre hay un propósito. Él nos quiere revelar sus misterios, nos quiere compartir su palabra, ¿verdad? Por eso son todas preguntas de todo tipo, de todos tamaños, colores, sabores. Todas son bienvenidas las preguntas, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Entonces la pregunta de nuestra Agiot, nuestra hermana Lilian, quiere saber ella si toda esta visión, todo esto que está describiendo Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el final del libro, porque llega hasta el 47, creo, 48 creo que llega, al capítulo 48, si no me equivoco, ¿verdad? Toda esa visión que se le reveló a Ezequiel, ¿verdad? A ver, vamos a ver, hasta el capítulo 48 llega. Entonces nuestra hermanita quiere saber si toda esa visión que se le reveló a Ezequiel va a corresponder aquí, actualmente, en este mundo terrenal. En estos cuerpos terrenales, pues, ¿verdad? Si va a corresponder, ¿por qué? Existe la duda, o si no, o, ¿verdad? O pregunta ella si eso corresponde al milenio, cuando Yahshua regrese. Es decir, cuando entremos con Yahshua al milenio en el nuevo cuerpo. Esa es la pregunta de nuestra hermana. Si eso que se le reveló a Ezequiel va a suceder en estos cuerpos que tenemos ahorita, cuerpos terrenales, o si va a suceder en los cuerpos nuevos que vamos a adquirir cuando regrese Yahshua y entremos al milenio. Como le dice Shaul de Tarso, esos cuerpos incorruptibles, esos cuerpos de luz, ¿sale? Cuerpos sin mancha, que no conocen la maldad, que no conocen el pecado, ¿sale? Porque son cuerpos superiores al que tenemos ahorita, ¿sale? Son cuerpos resplandecientes, es el mismo cuerpo al cual Yahshua resucitó. Acuérdense, un cuerpo de luz, un cuerpo limpio, un cuerpo de energía, de mayor energía. Esa es la pregunta, nuestra hermanita Agiot, ¿verdad? Lilian quiere saber si eso corresponde, si eso va a suceder aquí, en si es terrenalmente, en estos cuerpos terrenales, ¿sale? O si va a ser también, porque, ojo, no nos confundamos, el milenio es aquí mismo, aquí terrenalmente hablando, pero en los cuerpos, en los nuevos cuerpos, cuerpo Ruajín, ¿sale? Pero va a ser aquí mismo, en el mismo planeta Tierra, en el que estamos ahorita, ¿sale? No nos confundamos, pues. Entonces hablemos mejor, ¿verdad? Si va a suceder en estos cuerpos que tenemos ahorita, terrenales, estos cuerpos carnales, pues, o si va a suceder cuando adquiramos los nuevos cuerpos, ¿sale? Que son los nuevos cuerpos Ruajín, mal llamados espirituales. Esa es la pregunta de nuestra hermanita Lilian. ¿Sale? Bueno, antes de empezar a leer, vamos a leer todos los capítulos, ¿verdad? A ver cuánto nos lleva. No importa lo que nos lleve, lo importante es aquí, ¿verdad? Es aquí que nuestro Padre, ¿verdad? Nos revele sus misterios y nos dé luz en cuanto a esta pregunta de nuestra Agiot, hermana Lilian. Vamos a pedirle entonces permiso a nuestro Padre y vamos a iniciar, sale la lectura de este tema de Ezequiel, capítulo 40 al 46. ¿Sale? Pedimos permiso entonces e iniciamos.
Baruch ata Yahweh lo que llame leja olam, asher ba'ar banu mikol, jamim benatán, lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorá. Bendito eres Yahweh, nuestro Eloquenyah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren, vamos a iniciar. Mire, a mí me gusta mucho la Reina Valera, acompañar Torah pues con la Reina Valera, porque las mismas Reina Valeras traen ya un título. Y fíjense, eso es muy importante que traigan título, porque te dan a conocer pues de lo que se trata, ¿verdad? Esos versos o capítulos, ¿verdad? Que vamos a leer. Por ejemplo, aquí Reina Valera en el capítulo 40 trae un título, dice: la visión del varón con la caña de medir. Fíjese bien, la visión que tuvo Ezequiel, donde ve al varón con la caña de medir, y la vamos a leer. Miren, dice así, capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. Fíjense bien, en visiones, dice el verso 2. En visiones de Yahweh me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Aleluya. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aleluya. Fíjense bien, le dice, porque para que tú cuentes todas estas cosas, es por eso que te trajimos a este lugar, ¿verdad? Por supuesto que él fue teletransportado, ¿verdad? Al futuro. A él se le mostró el futuro a Ezequiel. ¿Sale? Ahora vamos en el verso 5, dice, ahí hay otro título en Reina Valera, por eso le digo, si tienen oportunidad de utilizar una Reina Valera, que de hecho es la que más se puede decir, ¿verdad? Maneja el contexto de Torah, ¿verdad? Por ejemplo, dice, visión del futuro templo. Ese es el título que trae la Reina Valera. La visión del futuro templo. ¿Sale? Y dice así, porque ahorita vamos a leer primero, ¿sale? Y al final de la lectura ya les voy a decir yo para qué tiempo es esta visión, para qué tiempo pues tiene cumplimiento esta visión de Ezequiel. ¿Sale? Pero primero lo vamos a leer. Entonces dice como título, visión del futuro templo, verso 5 dice, y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña, midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba del lado, el lado de adentro. Y la puerta oriental, aquí está hablando de la puerta del oriente, la que da hacia el oriente, ¿sale? En esa ciudad que se le reveló a Ezequiel.
Verso 10 dice, y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida las portales de cada lado. ¿Sale? Bueno, vamos evitando un poquito toda la lectura porque está muy analítico, pues, ¿verdad? La descripción de cada una de las puertas y todo lo que hay adentro. ¿Sale? Pero aquí está hablando de la puerta del oriente. Ahora, en el verso 35 del mismo capítulo 40, dice, me llevó luego a la puerta del norte. ¿Sale? Ya vimos la puerta del oriente. Ahora dice que lo llevó hacia la puerta del norte y midió conforme a esas medidas. Igualmente describe toda la puerta del norte. ¿Sale? Dice en el verso 39, y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro. Fíjense bien, fíjense bien. Lo vuelvo a repetir, en el verso 39 del mismo capítulo 40 dice, y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro lado, para degollar sobre ellas el sacrificio de la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado. ¿Sale? Aquí la pregunta de Metsuya por la pregunta de nuestra hermanita Lilian. Muy importante, porque aquí lógicamente que cuando ella está escudriñando las escrituras, pues le salta esto, ¿no? ¿Cómo es que hay sacrificio por el pecado? Si vamos a entrar, ¿verdad? Si fuese en el reino del milenio, si esta visión de Ezequiel fuese en el regreso de Yahshua y la entrada en el milenio, ¿verdad? Y lo que vamos a vivir en el milenio, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace el sacrificio por el pecado? Si vamos a entrar en unos cuerpos de luz, en unos cuerpos incorruptibles, en unos cuerpos que no conocen el pecado, que no conocen la maldad. Excelente pregunta. Por eso es que aquí nos salta y es totalmente, ¿verdad? Válida la pregunta. Y no nomás válida, sino es muy buena pregunta para explicar, que nos da la oportunidad de explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder ahí en el milenio? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros una vez que regrese Yahshua? ¿Verdad? Nos seamos transformados al nuevo cuerpo, adquiramos pues la nueva vestidura y entremos con Él, a reinar con Él pues los 1000 años, ¿verdad? Allá en Jerusalén, allá en Israel, pues en Yazaryak. ¿Sale? Entonces, aquí describe, esto es por la puerta norte. Dice, a un lado, dice por fuera, en el verso 40 dice, a un lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas. Y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta había 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Aleluya. Entonces, aquí está hablando que habrá sacrificios, ¿verdad? En el templo, por supuesto, porque aquí se le está revelando a Ezequiel un templo. La visión por eso aquí tiene como título la visión del futuro templo. ¿Sale? Verso 42 dice, las 4 mesas para el sacrificio eran de piedra labrada, con 1 codo y medio de longitud y 1 codo y medio de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el sacrificio y la ofrenda. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos alrededor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. ¿Verdad? Pues una vez que se han sacrificado, ¿verdad? Se extrae la carne. Luego dice, aquí en el verso 44 trae otro título, cámara de los cantores y cohenim, mal llamados sacerdotes, cámara de los cantores y los cohenim. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí en el templo van a habitar todos los servidores todos los que sirven al templo. Como dice aquí, los cantores y los servidores del templo, mal llamados sacerdotes. Es decir, lo correcto son los cohenim. ¿Sale? Que eso significa los servidores del templo.
¿Sale? En el verso 48. Ahora, bueno, antes, fíjense bien. Aquí vamos a leer esta parte de aquí porque es importante. Del verso 44 al 47 dice, bueno, que tiene como título las cámaras de los cantores y los cohenim, mal llamados sacerdotes. Dice, y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estamos todavía hablando de la puerta del norte, ya hablamos de la puerta de oriente y ahora está hablando de la puerta del norte. Dice, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los cohenim, de los sacerdotes, que hacen la guardia del templo. Aleluya. Verso 46 dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los cohenim, que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc. Fíjense bien, muy importante. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví, de los levitas, pues, para ministrar a Yahweh. Es decir, para ser servidores del templo de nuestro Padre Yahweh. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Miren, Sadoc, de donde vienen los saduceos, ¿verdad? Acuérdense que hace 2000 años, poquito más de 2000 años, cuando Yahshua vino la primera vez, estaban los saduceos, los fariseos y los herodianos. Y entre otras corrientes que había del judaísmo allá en Israel. Pero los saduceos antes estaban unidos, antes eran una sola corriente, los fariseos y los saduceos. Pero hubo ahí, desde la rebelión de los macabeos, los macabim, léanlos en los libros de Macabeos 1 y 2, ¿verdad? Derivado de esa rebelión, se separaron los cohenim, los servidores del templo. Y unos agarraron la corriente de los saduceos y otros se fueron a la corriente de los fariseos. ¿Sale? Ahí se dividió. Entonces, pero aquí está diciendo Ezequiel que lo que se le reveló a él, ¿verdad? Quienes van a servir en este templo que se le está revelando a Ezequiel, ¿verdad? Son los hijos de Sadoc. ¿Sale? Que por supuesto que los hijos de Sadoc son descendencia de los levitas, de los leví. ¿Sale? Acuérdense, porque aquí hay un pacto que nuestro padre hizo con Najarón, ¿verdad? Hay un pacto con Najarón de que él y su descendencia iban a ser servidores del templo o cohenim, pues, para siempre, mal llamado perpetuo. ¿Sale? Hay un pacto, Hay un pacto. Luego de que concluyamos, ¿verdad?, con este tema de la pregunta de nuestra hermana Lilia, vamos a entrar a los pactos. ¿Sale? Hay 8 grandes pactos. Voy a hablar de cada uno de ellos. Y también voy a hablar de este pacto con los levitas, con los leví. También nuestro Padre hizo como pacto el día de reposo. También lo vamos a comentar ahí. ¿Sale? Pero es importante leer aquí, pues, lo que nos revela Ezequiel. Quien va a ser, porque está hablando Ezequiel, no perdamos de vista esto, el título que tiene aquí, la visión del futuro templo. Está hablando de un templo futuro aquí Ezequiel. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿quién va a servir en ese templo? La descendencia de Sadoc, los saduceos. ¿Por qué no los fariseos? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no los fariseos, que también
ahí descendencia de los levitas, de los leví, porque en esa corriente de los fariseos fue donde se incrustaron los falsos yaudín. En esa corriente de los fariseos fue donde se incrustaron los falsos yaudín, que ahorita son los que dominan Israel. Que ahorita ya no se le llama fariseo, ahorita le llaman los rabinos del rabinato. Ahorita son conocidos como el rabinato, ya no los fariseos hace 2000 años. Nomás le cambian del nombre para despistar, pues. Para decir que ya son otros, pero son los mismos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no están ellos aquí incluidos, cuando menos en esta visión de Ezequiel? De este templo que se le reveló a Ezequiel. Habría que preguntarnos, ¿eh? Y conforme vayamos leyendo, vamos a ir también respondiendo preguntas. Bueno, por lo pronto, aquí la promesa está con Sadoc. Y por supuesto que el pacto se cumple, porque el pacto, ¿verdad?, nuestro padre lo hizo con Aarón, de que toda su descendencia serían servidores del templo, pues, perpetuamente, dicen las Biblias. Pero esa palabra no la decimos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que hay un pacto para siempre. Hizo un pacto con Aarón, ¿verdad? Para siempre. ¿Sale? Entonces era importante mencionarlo, por eso lo quise leer. Y de ahí sigue en el verso 48, el pórtico del templo. Vean, para que vean que está describiendo cada parte del templo aquí Ezequiel, que se le fue revelado. De aquí habla el pórtico del templo. ¿Sale? En el capítulo 41, tiene como título aquí la Reina Valera, dice descripción del templo. O sea, siguen narrando la descripción del templo. ¿Sale? Entonces, fíjense, en el verso 4 del capítulo 41, dice, midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar mal llamado santísimo en las Biblias. Este es el lugar Kadosh Kadoshim. Es el lugar más apartado por nuestro Padre. Es el lugar donde está, donde debe de estar el arca del pacto, donde únicamente entra el Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote, entra una vez al año nada más. Ese lugar en donde, ahí en ese lugar donde está el arca del pacto, este lugar Kadosh Kadoshim, ¿verdad?, desciende la presencia de nuestro Padre Yahweh ahí al templo. ¿Sale? Ahí desciende la presencia de nuestro Padre Yahweh, ¿a través de quién? De nuestra Madre Ruach HaKodesh. Ahí en ese lugar Kadosh Kadoshim está la presencia de los tres, de nuestro Padre Yahweh, nuestra Madre Ruach HaKodesh y de Yahshua nuestro Mashiach. Por eso es un lugar tan kadosh, que nadie puede entrar ahí. Únicamente el Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote, una vez al año entra. Nadie más puede volver a entrar. Ni el mismo Cohen Gadol que entra una vez al año puede volver a entrar en el año. ¿Sale? Bueno, estamos leyendo así los puntos importantes, ¿no? Para no leer, porque nos va a llevar mucho tiempo leer completamente todos los capítulos, ¿no? Del 40 al 46. Dice, en el verso 17 del mismo capítulo 41, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared alrededor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Fíjese. Todo tomó medida de todo el templo. Verso 18. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, ese templo contenía
¿verdad? Imágenes labradas de querubines y de palmeras. De ahí se quieren agarrar nuestros hermanos cristianos católicos para decir ellos pues que pueden utilizar imágenes. De aquí se quieren agarrar porque dicen, mira, si nuestro Padre en su templo puso querubines y palmeras, quiere decir que nosotros podemos perfectamente tener imágenes en nuestras casas. No y no. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros al tú por tú con nuestro Padre? ¿Cómo le vamos a decir a Él, cómo le vamos a reclamar a Él que Él haya puesto estos querubines y palmeras? Imagínense ponernos a reclamarle a Él, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Sale? Bueno, vamos a leer el verso 25 de ese mismo capítulo 41. Dice: en las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes. Y en la fachada del atrio del exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de un lado y del otro lado del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. ¿Sale? Seguimos en el capítulo 42. Sigue hablando aquí como título, dice la descripción del templo, la continuación. Y sigue continuando. Dice en el verso 10: a lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Cámaras se refiere a habitaciones, ¿no? Donde vivían los que servían el templo, ¿verdad? Los que tenían ahí la tarea, pues la función de mantener el templo en condiciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para la celebración de las moed solemnes. ¿Sale? Verso 13 del capítulo 42. Y me dijo, dice: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras Kadosh, en las cuales los Kohenim que se acercan a Yahweh comerán las Kadosh ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas Kadosh, y la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es Kadosh. ¿Sale? Las cámaras del norte y la del sur son lugar Kadosh. Dice, verso 14: cuando los Kohenim entren, no saldrán del lugar Kadosh al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son Kadosh, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. ¿Sale? Es decir, cuando ellos entran al lugar Kadoshim, se cambian de vestiduras. Por supuesto, son vestiduras muy Kadosh que tienen que usar exclusivamente ellos para entrar a esos lugares. Una vez que salgan de esos lugares, ya se pueden cambiar de ropa, se puede decir más normal, ¿verdad? Para estar ya en presencia del pueblo. Verso 15 dice: luego que acabó las medidas de la casa de adentro, se sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó el lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. Aquí ya está mencionando, ¿verdad?, al lado sur y al lado occidente. ¿Sale? Ya primeramente había mencionado el oriente y el norte. Ahora ya está metiendo el sur y el occidente. Dice, a los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el templo y el lugar profano. Continúa la descripción del templo en el capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Sale? Y aquí
la honra de Yahweh, de Yazaryah de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su esplendor, mal llamada gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y el esplendor de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ojo, ojo. ¿Por dónde entró Yahshua al templo, según la visión de Ezequiel? Por la puerta del oriente. Fíjense bien, esto va a ser muy importante. Y me alzó el Rúa y me llevó al atrio interior, y aquí que el esplendor de Yahweh llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Verso 7 dice. Aquí trae como título la Reina Valera, dice, el lugar del trono en el reino futuro. Fíjense bien. El lugar del trono en el reino futuro. Aquí está hablando de reino futuro. ¿Sale? Aquí mismo, en la misma lectura, nos va a ir guiando, ¿verdad? Cuándo es que tiene cumplimiento la visión de Ezequiel. ¿Sale? Al final yo ya les voy a explicar y les voy a dar fundamentos, ¿verdad? Con otras citas en otros pergaminos para reforzar, ¿verdad? Lo que aquí nos está diciendo Ezequiel. Entonces, verso 7 del capítulo 43 dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Aquí ya le está hablando, fíjense bien. En el verso 5, dice que vio el esplendor de Yahweh que entró a la casa y llenó la casa con su esplendor. Y me alzó, dice, el Rúa y me llevó al atrio interior, y aquí que el esplendor de Yahweh llenó la casa. Y oí, fíjense bien, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Él oyó a uno que le hablaba. Y me dijo, dice en el verso 7, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. ¿Quién era el que le estaba hablando? Era Yahshua, nuestro Mashiach. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Aleluya. Aquí fíjense, nos está dando la respuesta, hermanitos, hermanitas, de la visión de este templo de Ezequiel. Si dice Yahshua que ese lugar son los estrados de sus pies, donde él habitará, ¿verdad?, con su pueblo para siempre. Habitará entre su pueblo para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi Kadosh nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Aleluya. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi Kadosh nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Aleluya. ¿Cuándo es que Yahshua habitará con nosotros para siempre? ¿Cuándo es, hermanitos, hermanitas? Cuando entremos al milenio, en el nuevo cuerpo que nosotros adquiramos, ya vamos a estar con Yahshua para siempre. ¿Sale? Vamos a estar con Yahshua para siempre y habitaremos con él para siempre. En este cuerpo terrenal, imposible. En este cuerpo terrenal no se puede. Nosotros, hermanos, no podemos verle a la cara a Yahshua, nuestro Mashiach, ni mucho menos a nuestro Padre Yahweh. Verso 10.
Vamos leyendo, no, ahorita aquí mismo nos está dando la respuesta, Cáptenlo bien ustedes. Por eso les digo yo, aquí dice que Él habitará con nosotros para siempre. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Ustedes creen que va a suceder ahorita en este cuerpo terrenal? ¿Verdad? No. Va a ser en su regreso cuando entremos con Él al milenio en el nuevo cuerpo. ¿Sale? Verso 10 dice, tú hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Aleluya. Verso 12. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte. El recinto entero, todo el derredor será Kadosh Kadoshim, mal llamado Santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Aleluya. De la casa de Yahweh, ¿no? Por supuesto. Del templo de Yahweh. Entonces, aquí está hablando, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Volvamos al primer título, que dice la visión del templo futuro. ¿Sale? Y aquí en el verso 13 del mismo capítulo 43 te habla de las medidas del altar. ¿Sale? Y en el verso 18 dice, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer sacrificios sobre él y para esparcir sobre él sangre. Aleluya. Aquí está. Las medidas del altar es lo que les digo. Ahí están los altares, pues se les reveló los altares donde van a hacer los sacrificios. ¿Sale? De ahí en el verso 19 dice, habla sobre las ofrendas. Y dice, fíjense bien, en el verso 19, a los Cohenim, mal llamados sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Adón, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del templo. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación. Purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabe de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y los ofrecerás delante de Yahweh a los Cohenim, mal llamados sacerdotes. Echarán sal sobre ellos y los ofrecerás en sacrificio a Yahweh. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los Cohenim, mal llamados sacerdotes, sacrificarán sobre el altar vuestras ofrendas y sacrificios y vuestras ofrendas de shalom, de paz, pues, y me seréis acepto, dice Yahweh el Adón. Aquí habla de sacrificio, de ofrendas y sacrificio, pero fíjense lo importante, lo que leímos aquí. En el verso 19 dice, a los Cohenim, mal llamados sacerdotes, los Cohenim levitas, que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Adón, para ministrar ante mí. Es decir, que se acerquen a mí, porque vamos a tener la presencia de Él, la presencia de Yahshua.
Por eso dice, esos Cohenim, ¿verdad? Que son linaje de Sadoc, que se acerquen a mí. Dice Yahweh, dice Yahshua, perdón, nuestro Adón, para ministrar ante mí, para servirme ante mí, fíjese, es decir, en su presencia, pues. ¿Sale? Capítulo 44. La puerta del príncipe. Fíjense bien. Fíjense bien. Se está poniendo muy interesante. ¿Quién es el príncipe? Ahorita lo vamos a saber. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del templo, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Fíjense bien, la puerta del oriente estaba cerrada. Y me dijo Yahweh, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Yahweh Elohim de Israel, de Yazar pues, entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan, lejem pues, delante de Yahweh, es decir, delante de Yahshua pues. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Aleluya. Por cuanto es el príncipe, fíjese, él sí podrá entrar por la puerta del oriente. ¿Sale? Él sí podrá entrar a comer, ¿verdad? El lejen, a comer el pan, pues, el lejen, delante de Yahshua. Aleluya. ¿Quién es ese príncipe? ¿Quién es ese príncipe? Ahorita a ver si nos lo revela aquí Ezequiel. Ahora dice, trae como título la gloria llena del templo. Perdón, la gloria llena el templo, dice aquí la Reina Valera. El esplendor, pues. El esplendor de nuestro Yahshua, nuestro Mashiach, llena el templo, dice. En el verso 4 del capítulo 44, ya estamos en el capítulo 44. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa. Y miré, y aquí el esplendor de Yahshua. Pero acuérdense que Yahshua en el antiguo pacto era conocido como Yahweh Hijo. Por eso es que dice Yahweh aquí. Y el esplendor de Yahweh dice, había llenado la casa de Yahweh. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Yahweh, hijo de hombre, Yahweh hijo, ¿no? Y me dijo Yahweh hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Yahweh y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a toda la salida del templo. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, como nos dice aquí este padre, rebeldes. Y bien ganado lo tenemos. Así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Basta ya de todas vuestras abominaciones. Verso 7 dice, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi templo y para contaminar mi casa, de ofrecer mi lejen, mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ya basta, dice nuestro Padre Yahweh. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas Kadosh, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi Kadosh templo. Aleluya. ¿Qué es lo que domina ahorita allá en Israel, hermanitos y hermanitas? Extranjeros. Extranjeros que se hacen pasar como verdadero pueblo de Israel, como verdadero pueblo de las 12 tribus. Pero en realidad son extranjeros que están profanando ahí el templo, que están profanando la ciudad Kadosh de Jerusalén. ¿Sale? Ahí en ese mismo capítulo 44, en el verso 9, trae un título aquí la Reina Valera y dice, los Cohenim, mal llamados sacerdotes del templo futuro. Lo vuelve a reiterar aquí, del templo futuro. Dice, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero
incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrarán en mi templo. De todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel, ninguno va a entrar al templo si son incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Y los levitas, los levín, que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Todos los levitas, fíjese, los leví, que se apartaron de quién, de mí, dice Yahweh. Por eso es que no son tomados en cuenta los fariseos, hermanitos, hermanitas, porque los fariseos se alejaron de nuestro Padre Yahweh, ¿sale? Y ellos permitieron y permiten a la fecha extranjeros, ¿verdad?, que formen parte de su pueblo, como que le llaman ellos prosélitos, ¿sale? Y están llenos de falsos Yaudín allá en Israel. Están llenos de sionistas, que son los que gobiernan allá Israel y son los que traen y provocan las guerras contra todos los pueblos alrededor de Israel. Eso es lo que está pasando. Dice, verso 11, y servirán en mi templo, dice, como porteros de la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el sacrificio y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Fíjese bien. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que hacen los sacrificios de los animalitos? Por los cohenín, los mal llamados sacerdotes. ¿Quiénes lo hacen? Los extranjeros, aquí lo dice. Los fariseos. El rabinato ahorita en Israel. Verso 12 dice, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel, de Yazarjá, por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Yahweh el Adón, que ellos llevarán su iniquidad. Todos ellos pagarán, hermanitos, hermanos. Llevarán su iniquidad, pues. Pagarán por lo que han hecho. Pagarán por tener ahorita engañados al verdadero pueblo de Israel, allá en Israel, precisamente, allá en Yazarjá. No se acercarán a mí, dice, para servirme como cohenim. Claro que nuestro Padre no los quiere porque son falsos, son extranjeros, falsos yaudín. No se acercarán a mí para servirme como cohenim, dice nuestro Padre, mal llamado sacerdote. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas kadosh, a mis cosas kadosh kadoshim, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Aleluya. Verso 14 dice, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los cohenim, sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, aleluya, que guardaron el ordenamiento del templo, ellos sí guardaron, fíjense, para que vean que quienes sí se portaron bien, pues, fueron la descendencia de Sadoc, los saduceos, pues. Los saduceos sí guardaron el ordenamiento del templo. Cuando los hijos de Yazarjá de Israel se apartaron de mí, dice Yahweh, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Adón. Ellos entrarán en mi templo y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aleluya. Lo vuelvo a repetir otra vez. Lo vuelvo a repetir para que vean, miren. Aquí mismo nos está dando la respuesta. En el verso 16 del mismo capítulo 44. Ellos, ¿quiénes? Los saduceos, pues la descendencia de Sadoc, dice, entrarán en mi templo. Bueno, el santuario dice aquí, entrarán en el lugar, ¿verdad? Por la puerta del oriente, donde entra únicamente Yahshua nuestro Mashiach. Y se acercarán a mi mesa, dice Yahshua, para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aleluya. Ellos sí se podrán acercar a Yahshua.
los saduceos, no los fariseos. No los fariseos, porque ellos sí se portaron mal. Ellos sí le dieron la espalda a nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Y se alejaron. Y metieron muchos extranjeros, muchos falsos yaudín, que esos falsos yaudín, resulta que ellos estaban haciendo los sacrificios. Ellos estaban en el templo. Ellos estaban sirviendo en el templo y haciendo los sacrificios por el pueblo y siendo falsos yaudín, haciendo todo, ¿verdad? Todo ofreciéndolos a sus ídolos y engañando al pueblo. Por eso nuestro Padre permitió la destrucción del segundo templo. Por eso es que nuestro Padre permitió la destrucción del segundo templo, porque ya los sacrificios que hacían estaban siendo o destinados o ofrecidos a ídolos paganos, a sus ídolos. ¿Sale? Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, ¿verdad? Llevarán otras vestimentas, ¿no? Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan del atrio exterior al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del templo y se vestirán de otros vestidos para no dice, purificar al pueblo con sus vestiduras, mal llamado santificar. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los cohenín sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomarán por mujer, sino que tomarán virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote, de cohenín. Esto va a suceder, fíjense bien, esto va a suceder en el milenio. Por eso aquí les hemos explicado que en el milenio igual tendremos nuestra esposa, nuestra pareja, tendremos nuestros hijos. Por supuesto que sí, en el milenio. ¿Verdad? Lo vamos a leer más adelantito en el capítulo Isaías 65, que tendremos hijos para bendición, ya no hijos para maldición. ¿Sale? Bueno, ya se me acabó el audio ya estamos llegando a la hora, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y nos vamos a quedar aquí en el verso 22 del capítulo 44 de Ezequiel. De ahí con ese verso 22 donde dicen que ni la viuda ni repudiada tomarán por mujer, ¿verdad? Los cohenim, la descendencia de Sadoc, ¿verdad? De ahí vamos a iniciar en el siguiente audio, porque si nos va a llevar unos 2, máximo 3 audios, ¿no? Porque sí es un poquito extenso, pero es necesario explicar todo esto que estamos comentando, ¿sale? Leer todo esto que estamos leyendo, ¿sale? Y ir explicando, ¿verdad? Toda la visión que se le reveló a Ezequiel, ¿sale? Por lo pronto aquí llegamos al final de este primer audio. Que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén y amén. Shalom, shalom, familia.